Todo comenzó con mi abuelo, don Pancho, un hombre del campo que vivía en el Estado de México a mediados del siglo pasado. Era de esos campesinos que abrían los ojos antes de que el sol se animara a salir y regresaban a casa cuando ni la luna tenía fuerzas para acompañarlos. Tenía las manos endurecidas por los años de trabajo, la espalda vencida y 16 hijos esperando comida cada día. La tierra, lejos de ayudarlo, parecía empeñada en ponerle el pie. El maíz apenas levantaba unos centímetros antes de secarse. Las lechugas se quedaban pequeñas y débiles. Y los coyotes no le daban tregua. Primero las gallinas, luego un par de borregos. Todo se le iba de las manos. «¡Maldita tierra!», gritaba descargando el machete contra el suelo. Su mujer era distinta. Tenía el rostro sereno, pero una voluntad firme que nadie discutía. Veía cómo Pancho se iba apagando poco a poco y, aunque también cargaba su propio cansancio, trataba de sostenerlo. «Ve a la iglesia», le dijo una noche mientras le servía un caldo ralo. «Que el Padre bendiga el terreno. A lo mejor Dios se acuerda de nosotros». «¿Y de qué va a servir eso?», gruñó Pancho, «si ni las bendiciones parecen llegar hasta acá». Aún así, fue. No por fe, sino porque ya no le quedaban fuerzas para discutir. Y como si el cielo estuviera jugando con él, todo empeoró. La poca humedad que quedaba desapareció. El campo terminó de secarse. Esa noche Pancho salió de casa con el machete al cinto. Doña Paz lo miró irse sin decir palabra, con los hijos medio dormidos aferrados a su falda. No preguntó a dónde iba. Lo sabía. La cantina lo recibió con olor a alcohol viejo y miradas cargadas de lástima. Cambió el machete por 3 botellas de mezcal. No habló con nadie. Se sentó en un rincón y bebió como si quisiera borrar el mundo. «Así no vas a llegar muy lejos, Pancho», le dijo el cantinero, un hombre flaco y curioso. «A lo mejor no hace falta», respondió él dejando caer la botella vacía. Con 2 botellas en la mano y otra bajo el brazo, salió tambaleándose hacia el camino. La luna estaba alta, pálida. Al pasar cerca del panteón, algo lo obligó a detenerse. Se sentó bajo un árbol viejo, dejando que el silencio lo envolviera. Entonces se escuchó el grito. No era de persona, pero tampoco de animal. Era un sonido que no encajaba en nada conocido. A pesar del mezcal corriéndole por la sangre, Pancho sintió como el cuerpo se le tensaba. «¿Quién anda ahí?», gritó, más para no sentirse solo. La respuesta fue otro alarido, más cercano. Se levantó como pudo y siguió el sonido hasta llegar a un árbol grande y retorcido. Ahí vio algo que no esperaba, un anciano atrapado en un enrejado oxidado. Llevaba un sombrero enorme, la ropa hecha jirones. «Ayúdeme, amigo», pidió. «Si amanece y sigo aquí, no lo cuento». Pancho dudó. No era hombre de temores fáciles, pero algo en ese viejo no terminaba de encajar. Sin machete, tomó la botella que llevaba y empezó a golpear los clavos con la base hasta que se dieron uno por uno. No sabía de dónde sacó la fuerza. Cuando el último clavo cayó, el anciano se incorporó con una agilidad imposible para su edad. Le dio una palmada en el hombro que casi lo tira al suelo. «Gracias, compadre», dijo, mostrando una sonrisa demasiado amplia. «Desde hoy lo somos. Si alguna vez necesitas algo, solo llámame». Antes de que Pancho pudiera decir palabra, el viejo se perdió entre las sombras del panteón que quedaba cerca a ese lugar. El frío lo devolvió a la realidad. Caminó de regreso a casa más confundido que asustado. Doña Paz lo recibió con lágrimas. «Gracias al cielo estás bien», le dijo. «Los muchachos atraparon un jabalí. Tenemos comida como nunca». Pancho se quedó callado. Algo no cuadraba. Aún así, se sentó a la mesa llena de carne, frijoles, quelites y tortillas calientes. Mientras comía, apenas murmuró: «Gracias, compadre». Esa noche no pudo dormir. Desde la ventana miró el campo seco bajo la luna y habló en voz baja: «Si me escuchas, regálame tantita agua, que mi tierra vuelva a vivir». Era la madrugada del 28 de julio. No cantaba ni un grillo. De pronto la tierra empezó a moverse. No fue un temblor común. Era como si algo enorme golpeara desde abajo. Los muebles crujieron, las paredes se quejaron. Pancho sacó a su familia al patio. Cuando todo terminó, tomó una lámpara y caminó hacia los límites del terreno. Ahí lo vio. Donde antes solo había polvo, ahora se abría un pozo enorme.
El suelo estaba húmedo y el agua brotaba con fuerza, formando pequeños arroyos que se metían entre las plantas marchitas. A la mañana siguiente, mientras trabajaban alrededor del pozo, uno de los hijos golpeó algo duro. Era una olla vieja de barro. Dentro, el oro brillaba como si acabara de nacer. Pancho cayó de rodillas. Esa noche hubo fiesta, pero más tarde, mientras fumaba en el porche, vio al compadre salir de la oscuridad. Ya no parecía un anciano frágil. Era grande, sólido, imponente. «No andes presumiendo el oro», le advirtió. «Hay gente que mata por menos». Con el tiempo, el rancho prosperó, pero llegaron los rumores. Y una noche, los bandidos. Cuando todo parecía perdido, doña Paz gritó el nombre del compadre. El aire cambió. Las velas se apagaron. De la oscuridad surgió la figura alta y negra, con ojos encendidos como brasas. «¿Por qué tardaron tanto en llamarme?», dijo. Los bandidos no tuvieron oportunidad. Cuando todo terminó, Pancho supo la verdad, y aún así no se arrepintió. Vivió muchos años más. Cuando llegó su hora, reunió a su familia. Mi compadre vino por mí. Cerró los ojos tranquilo. Y dicen que en noches de luna llena todavía se les ve sentados en el porche, compartiendo una botella de mezcal, cuidando que a los suyos nunca les falte nada. Esta historia me la contó un vecino llamado Lázaro, un hombre con el que siempre ha sido un gusto sentarse a platicar. Durante muchos años vivió en el campo, trabajando la tierra desde que era joven. Hace algunos años, sus hijos decidieron llevárselo a vivir a la ciudad, pero eso no le quitó lo que siempre lo ha caracterizado: la costumbre de contar historias como quien habla de algo cotidiano. Don Lázaro es originario del departamento de Olancho, en Honduras. Vivió gran parte de su vida en una aldea llamada El Carrizal, un lugar apartado, rodeado de monte espeso y caminos de tierra. Ahí, según cuenta, tuvo un encuentro que jamás pudo olvidar y que siempre defendió como completamente real, aunque muchos se rieran de él. Cuando era joven, siempre andaba con su sombrero cubierto de polvo y el machete colgado al cinto. Decía que en el campo uno no podía darse el lujo de andar desprevenido. Una noche, mientras regresaba de trabajar sus tierras, se encontró con algo que en muchos países es conocido como el chupacabras. No es un animal cualquiera, solía decir mientras se servía un trago de iguaro. Tiene los ojos como brasas y un olor que te revuelve por dentro. No ataca por hambre, escoge. Aquella noche caminaba por un sendero poco iluminado cuando vio un animal inclinado sobre el cuerpo de un venado. A simple vista parecía del tamaño de un perro, pero era demasiado delgado, casi huesudo. De su espalda sobresalían espinas rígidas, y su cuerpo tenía una forma extraña, como si no perteneciera a nada conocido. Cuando la criatura notó la presencia de don Lázaro, ambos se sobresaltaron. El animal soltó al venado y salió corriendo hacia el monte sin hacer ruido. Don Lázaro se acercó con cautela al venado que había quedado tirado en el suelo. Al verlo de cerca, comprendió que no había sido devorado. El cuerpo estaba seco, completamente drenado. En el cuello tenía 2 perforaciones limpias, del tamaño de una pajilla, por donde algo le había extraído toda la sangre. Desde ese día comenzó a contar lo que había visto, pero casi nadie le creyó. Sin embargo, poco tiempo después empezaron a aparecer animales muertos en el Carrizal. Primero fue la vaca de don John, luego las cabras de doña Felipa y más tarde los bueyes del compadre de su padre. Todos presentaban las mismas marcas: 2 agujeros profundos en el cuello y ni una gota de sangre en el cuerpo. Durante un tiempo se dijo que podía tratarse de un jaguar, pero algo no encajaba. El animal no se comía la carne, solo dejaba los cuerpos secos. Don Lázaro insistía una y otra vez en que había visto a esa criatura, pero las burlas no cesaban. Hasta que una noche, don John decidió vigilar su terreno. Subió a un árbol llevando consigo una escopeta, una linterna y un cigarro que apenas podía sostener por el temblor de sus manos. El viento soplaba de una forma extraña, arrastrando sonidos que no parecían naturales. De pronto lo vio. Era más pequeño que un perro, con un cuerpo delgado y rígido, cubierto de espinas. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, fijos, inmóviles. Don John apuntó y disparó, pero falló.
La criatura lanzó un chillido tan agudo que le hizo perder el control. La linterna cayó al suelo y todo quedó a oscuras. Al amanecer, los vecinos encontraron a don John tirado en el suelo. Seguía con vida, pero su cuerpo estaba completamente pálido. Apenas pudo hablar. Con un hilo de voz dijo una sola frase. «Es real». Lázaro tenía razón. Se había salvado por pura suerte. A partir de ese momento la gente del Carrizal dejó de burlarse. Algunos afirmaron haber visto a la criatura rondando el monte en más de una ocasión. Nunca pudieron atraparla ni darle caza. Así como apareció, un día simplemente dejó de verse. Don Lázaro siempre sostuvo que aquello no era un mito ni una invención, pero estaba seguro de una cosa: eso era real. Y aunque ya no vive en el Carrizal, cada vez que habla del tema, su mirada cambia, como si todavía pudiera sentir que aquello sigue acechando en algún rincón del monte. Mi nombre es Ulises y quiero compartir una vieja historia que me contó mi suegro, Efraín. Él asegura que le ocurrió cuando apenas era un jovencito. Es originario de una comunidad muy pequeña llamada San Pedro Salchimula, ubicada en el estado de Oaxaca, México. Por lo que me explicó, en aquellos años, más o menos durante la década de los 70, el pueblo tenía muy pocos habitantes. Era un sitio aislado donde casi todos se dedicaban a trabajar en el campo o a las labores del hogar. Cuando sucedió esto, mi suegro tenía alrededor de 17 años. Aunque era joven, ya cargaba con responsabilidades importantes dentro de su familia. Una de ellas consistía en traer leña para la casa. Generalmente salía una vez por semana, siempre de madrugada, cerca de las 4 de la mañana. Caminaba desde su casa hasta las afueras del pueblo, donde comenzaba un bosque extenso. Ahí buscaba árboles secos o caídos para cortarlos y llevar la leña de regreso. Era una actividad que llevaba años haciendo, así que no le resultaba extraña ni peligrosa. Aquella mañana se levantó como siempre, tomó su hacha, amarró al burro que lo acompañaría para cargar la leña y emprendió el camino. Todo estaba cubierto por la oscuridad y lo único que le permitía ver era una linterna de pilas que sostenía con la mano. Aunque todavía era de noche, el clima no era frío. Al contrario, se sentía templado y tranquilo. Mientras atravesaba el pueblo, los perros comenzaron a salir de las casas para ladrarle, tanto a él como al burro. Era algo habitual y no le dio importancia. A pesar de vivir en el campo, mi suegro siempre dijo que no era una persona miedosa. Su padre y otros familiares solían contar historias sobre apariciones y sucesos extraños que ocurrían lejos, en las afueras del pueblo, pero nunca logró tomarlas en serio. Para él solo eran relatos para espantar. Cuando dejó atrás las últimas casas y se internó en el bosque, ocurrió algo que lo obligó a detenerse. Escuchó claramente un silbido. No fue un sonido débil ni lejano. Resonó entre los árboles como si alguien estuviera muy cerca. Se quedó quieto y apuntó la linterna hacia la oscuridad, tratando de descubrir quién había hecho ese ruido. No vio nada. Al no volver a escuchar el silbido, continuó caminando hasta llegar a un árbol grande, seco y derribado. Sin perder tiempo, comenzó a golpearlo con el hacha para sacar la leña. Fue entonces cuando volvió a escuchar el silbido, pero esta vez el sonido provenía de un punto más cercano. Para ese momento ya eran alrededor de las 5 de la mañana. La primera luz del amanecer comenzaba a abrirse paso entre los árboles. Aún no era de día, pero la claridad permitía distinguir mejor las siluetas. Gracias a esa luz tenue, mi suegro vio a un hombre parado a unos metros de distancia, debajo de un par de árboles. Era extremadamente alto, de casi 2 metros, o quizá más. Vestía un traje blanco, muy formal, algo completamente fuera de lugar para esa hora y para una zona rural como aquella. Mi suegro nunca había visto a nadie vestido de esa manera en el pueblo, y menos en medio del bosque. Aun con la incomodidad que le provocaba la escena, decidió saludarlo con un buenos días, y siguió cortando leña, intentando no pensar demasiado en ello. En ese instante el hombre volvió a silbar. Ese silbido tuvo un efecto extraño. El burro, que estaba quieto cerca de ellos, salió corriendo de repente en dirección al pueblo como si algo lo hubiera espantado. Mi suegro reaccionó de inmediato e intentó correr tras el animal, pero no pudo dar un solo paso. Sintió que sus pies estaban firmemente sujetos.
Miró hacia abajo y vio algo que lo dejó paralizado. De la tierra salían manos que le agarraban los pies, apretándolos con fuerza e impidiéndole moverse. El miedo lo invadió por completo y comenzó a gritar. Forcejeó con todas sus fuerzas tratando de liberarse, pero era inútil. Las manos no cedían. Mientras luchaba por soltarse, el hombre del traje blanco empezó a acercarse lentamente. Conforme avanzaba, silbaba una melodía extraña, algo parecido a una canción que resultaba imposible de soportar. Cada paso que daba ese ser hacía que el pánico aumentara. Mi suegro sentía que el corazón le golpeaba con violencia en el pecho. No podía huir, no podía defenderse, y las manos seguían sujetándolo con una fuerza imposible. Cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca, mi suegro se dio cuenta de que era aún más alto de lo que parecía. Ahora medía más de 3 metros. De pie frente a él, apenas le llegaba a la cintura. Intentó verle el rostro, pero no pudo. Donde debería haber una cara solo había una mancha negra, sin rasgos, sin ojos, sin boca, nada. Actuando por puro instinto, estiró el brazo y alcanzó el hacha que había dejado en el suelo. Sin pensarlo, descargó un golpe con todas sus fuerzas contra la pierna de aquel ser. El hacha se hundió por completo. El hombre retrocedió, se la sacó con calma y dio media vuelta para internarse corriendo en el bosque sin emitir sonido alguno. En ese mismo instante las manos que salían de la tierra desaparecieron, dejándolo libre. Mi suegro no esperó más. Corrió de regreso al pueblo tan rápido como pudo. Al llegar a su casa, encontró al burro y a su padre, a quien le contó todo lo que había sucedido en el bosque. Su padre lo escuchó con atención y le dijo que seguramente se había topado con un mal espíritu, uno de esos que se aparecen para llevarse a la gente. Más tarde mi suegro volvió al lugar para recoger el hacha. Para su sorpresa no tenía ni una sola mancha de sangre. Estaba completamente limpia, como si nunca hubiera golpeado nada. Aquello lo dejó aún más inquieto, porque él vio claramente cómo el hacha se hundía en la pierna de ese ser. Sin embargo, nadie más en el pueblo volvió a ver al hombre alto del traje blanco. Nunca antes se había hablado de algo parecido en San Pedro Salchimula. Mi suegro siempre creyó que aquella cosa se le apareció solo a él con la intención de llevárselo y que de alguna manera logró salvarse gracias a ese golpe que dio sin pensarlo. Aquel día bajé al río mucho más temprano de lo habitual. El sol apenas sobresalía detrás de las montañas, y el aire tenía ese aroma fresco que solo existe antes de que el calor empiece a apretar. Llevaba una canasta llena de ropa que debía lavar antes del mediodía, así que me arremangué, me acomodé sobre la piedra más plana y comencé a frotar prenda por prenda. El agua corría tranquila, golpeando suavemente las rocas, y ese sonido siempre me ayudaba a mantener la mente en calma. Sin embargo, aquella mañana algo se sentía distinto. Un silencio extraño se mezclaba con el murmullo del río, como si el bosque estuviera guardando la respiración. Me obligué a ignorarlo, pensando que quizá era mi imaginación, hasta que escuché pasos menuditos detrás de mí, sobre la tierra húmeda. ¿Eres tú?, pregunté sin girarme, convencida de que era mi hija menor, que solía escaparse para acompañarme cuando no debía. No hubo respuesta, solo el agua corriendo. Me giré lentamente. A unos metros sobre el sendero vi la silueta de una niña. Permanecía quieta, como si estuviera indecisa entre acercarse o esconderse. Tenía la cabeza agachada y el cabello largo le cubría casi todo el rostro. Al principio pensé que era mi niña, pero la ropa no coincidía. Aún así, la figura tenía algo familiar, algo que me hizo apretar la canasta con un poco más de fuerza. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la voz estable. La niña levantó el rostro apenas lo suficiente para dejar ver una sonrisa que no entendí. No era amistosa ni maliciosa. Era una expresión que parecía no pertenecer a ningún estado de ánimo real, como si estuviera imitando un gesto humano sin saber exactamente cómo hacerlo. La sensación de duda me hizo dar un paso atrás. Ella, en cambio, dio un paso adelante. Su movimiento no fue del todo natural. Parecía que cada articulación se doblaba un segundo después de lo que debería, como si su cuerpo necesitara tiempo extra para recordar cómo funcionaba. Entonces me di cuenta de que no respiraba. No vi el pecho subir ni bajar, y eso me obligó a observarla con más detenimiento. El agua del río reflejó su figura por un instante.
Fue ahí donde noté el detalle que me heló la voluntad. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaban apenas unos centímetros, desplazándose como si el aire fuese suficiente para sostenerla. Di un paso atrás, luego otro. La niña inclinó la cabeza hacia un lado, muy lentamente, como si quisiera estudiar mi reacción. «Tú no eres de aquí», dije sin pensarlo. La niña avanzó de nuevo. Esta vez no se detuvo. Caminó hacia mí con una intención que no lograba descifrar. Mi instinto gritó que corriera, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. Fue entonces cuando abrió la boca, no para hablar, sino como si intentara inhalar algo que no estaba allí. Su mandíbula se extendió más de lo normal, demasiado, revelando una oscuridad que no tenía fondo. Su rostro, antes cubierto por el cabello, quedó al descubierto. Ojos demasiado grandes y opacos, piel del color de un lirio marchito, sin un solo rastro de vida. Y esa sonrisa extraña seguía ahí, forzada, como si su rostro estuviera atrapado en un gesto que no sabía deshacer. Mi cuerpo finalmente reaccionó. Di la vuelta y corrí cuesta arriba, dejando la ropa, la piedra, la canasta y todo atrás. Mientras avanzaba entre los árboles, escuché algo que jamás olvidaré. No eran pasos persiguiéndome, sino el sonido del viento cortándose detrás de mí, como si algo se deslizara sin tocar el suelo. No miré atrás. Me centré en el camino, en mis propias pisadas y en las ramas que golpeaban mis piernas. Cuando por fin llegué a la parte alta del sendero, me atreví a voltear. El río quedaba lejos, oculto entre los árboles. No se veía nada, ni la niña, ni su sombra, ni rastro alguno de su presencia, solo bosque y silencio. Al llegar a casa me llevó varios minutos de recuperar el aliento. Mi hija estaba jugando en la sala, ajena a todo. Llevaba la ropa correcta, el peinado correcto, la energía que cualquier niña de su edad tendría. Todo en ella era normal. Sin embargo, durante unos segundos me quedé mirándola como si necesitara confirmar que realmente era mi hija y no la cosa que había visto en el río. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía aquella sonrisa rígida y esos movimientos que parecían ensayados por un cuerpo que no comprendía cómo ser niño. Desde entonces evito ese camino y ese río. No es miedo lo que siento, al menos no solamente. Es la certeza de que lo que apareció ese día no fue un simple espíritu o una ilusión. Era algo que estaba copiando, aprendiendo, intentando mezclarse. Solo espero no volver a verla, o peor aún, no verla dentro de alguien más. Hola comunidad, soy Sandro y quiero contarles algo que me ocurrió hace unos años, cuando todavía vivía en la casa vieja de mis padres. Nunca he sabido cómo clasificarlo. No sé si fue algo natural, algo que imaginé o algo que simplemente no debería existir. Pero aún hoy, cada vez que lo recuerdo, siento la misma inquietud que sentí aquella noche. Yo era un muchacho de unos 20 años y estudiaba en un pueblo cercano, así que viajaba constantemente entre el colegio y la casa. Mis padres trabajaban en el campo y no volvían sino hasta muy tarde. Por eso, el que solía acompañarme casi siempre era Pancho, mi perro. Un mestizo de pelaje dorado, fuerte, inquieto, pero muy noble. Desde cachorro me seguía a todas partes y aunque era juguetón también tenía un instinto muy marcado. Cuando percibía algo extraño, cambiaba por completo su comportamiento. Esa tarde llegué a casa cansado. El sol ya estaba bajando, así que me apresuré a cortar un poco de leña para la noche. Pancho estaba echado cerca de la entrada, atento a cada golpe del hacha, como si vigilara el entorno. No era algo raro, siempre lo hacía. Lo extraño fue que, de un momento a otro, levantó la cabeza, tensó las orejas y empezó a mirar hacia el monte que estaba detrás de la casa. No ladró ni gruñó, solo lo observó, como si esperara que algo saliera de entre los árboles. «¿Qué pasa, Pancho?», le pregunté, pero no reaccionó a mi voz. Era como si no me oyera. Yo también miré hacia el monte, pero no vi nada. La luz del día se estaba apagando, y las sombras de los árboles se alargaban formando figuras difíciles de distinguir. Aún así no escuché pasos, ni ramas quebrándose, ni movimiento alguno. Después de unos segundos, Pancho bajó la mirada y se acercó a mí. Pensé que había sido un simple reflejo o algún ruido que yo no alcanzaba a percibir. Cuando terminé de acomodar la leña, entré a la casa. Pancho se quedó un rato afuera husmeando el aire. Luego entró detrás de mí,
pero lo hizo caminando despacio como si estuviera evaluando cada rincón. Cerré la puerta y me puse a preparar algo de cenar. A medida que oscurecía, la casa se volvía más silenciosa. Los grillos cantaban afuera y el viento se colaba por las rendijas de las ventanas. Encendí la lámpara de petróleo y su luz tenue apenas alcanzaba para iluminar la sala. Pancho permanecía sentado frente a la puerta sin apartar la vista del monte. Ese detalle me inquietó. No era común en él quedarse tan quieto. Me acerqué para moverlo a un lado y al tocarlo lo sentí rígido. No estaba asustado, estaba concentrado, como si esperara que algo cruzara la puerta en cualquier momento. Guardé silencio, y en ese silencio escuché un sonido que no tenía explicación. Era como cuando un niño corre en tierra seca, pasos pequeños, rápidos y demasiado livianos. Pero lo inquietante era que no provenían del monte, venían del techo. Pancho levantó la cabeza de inmediato y mostró los dientes, pero no ladró. Esa contención suya me puso más alerta que cualquier ataque. Los pasos continuaban. Avanzaban de un extremo al otro del techo sin detenerse. No parecían pisadas pesadas, como las de un adulto, sino movimientos cortos y veloces, como si alguien estuviera jugando o persiguiendo algo allá arriba. Tomé una linterna y salí. Pancho se adelantó y empezó a ladrar hacia el techo, moviéndose de un lado a otro. Iluminé la parte superior de la casa, pero no vi nada, ni ramas, ni animales, ni sombras, nada que pudiera explicar ese sonido. Aún así, los pasos seguían ahora más lentos, pero constantes. Decidí rodear la casa. Pancho iba conmigo, inquieto, gruñendo bajo. Revisé cada esquina, pero todo estaba en orden. El techo era de tejas viejas y no tenía huecos grandes por donde pudiera meterse un animal grande, pero un gato o un mapache podrían haberlo logrado. Eso me repetí, aunque en el fondo sabía que un animal no se movería así, no de esa forma. Cuando estaba por regresar a la puerta, los pasos se detuvieron. El silencio fue tan repentino que Pancho volvió a tensarse. Me quedé quieto, observando la parte superior de la casa, y entonces lo escuché, un golpecito seco, como si algo pequeño tocara una teja una sola vez. Después de eso, nada más. Regresé al interior. La lámpara seguía encendida. Pancho se quedó al lado de la puerta inquieto, vigilando. Yo traté de convencerme de que todo había sido un animal, pero esa idea se diluía cada vez que recordaba el ritmo de esos pasos. No eran pasos de un animal, eso lo sabía bien. Esa noche dormí poco. Cada cierto tiempo Pancho se levantaba, iba hacia la puerta y escuchaba. No volvió a ladrar, pero parecía convencido de que algo rondaba afuera. A la mañana siguiente revisé el techo. Ni huellas, ni tejas movidas, ni señales de algún intruso. Era como si nada hubiera sucedido. Han pasado años desde aquello, pero nunca encontré una explicación convincente. Pancho murió tiempo después, ya viejo, pero siempre recordé esa noche en la que algo se movía sobre la casa como si tuviera la ligereza y la intención de un niño, pero sin cuerpo, sin peso, sin presencia visible. Sea lo que haya sido, no volvió. Mi nombre es Edmundo y vivo en un rancho cerca de San Francisco de Conchos, en Chihuahua. Paso la mayor parte del tiempo solo, sobre todo cuando salgo con mis cabras a las montañas. Esa vida tan apartada es la razón por la que muchos no me creen cuando cuento lo que me ocurrió. En el pueblo todos saben que en los cerros hay cosas que no se explican, pero pocos aseguran haber visto algo con sus propios ojos. Yo era uno de esos, hasta aquella tarde. Volvía a casa tras un día largo. El sol apenas se escondía cuando noté 2 puntos amarillos sobre mi cabeza. A primera vista pensé que era un reflejo del atardecer, algún destello que confundí por el cansancio, pero seguían ahí cada vez que levantaba la vista. Caminé un rato más y me di cuenta de que esas luces avanzaban a mi mismo ritmo, como si estuvieran pendientes de cada paso que daba. Algo dentro de mí quiso ignorarlo, pero el resto sabía que aquello no era una ilusión. Seguí avanzando, tratando de conservar la calma. No tenía a nadie cerca para corroborar lo que veía, así que me obligué a pensar en explicaciones simples. Pero las luces no cedían, bajaban, subían, se movían alrededor de mí como si estuvieran midiendo la distancia justa entre ellas y yo. Desde lejos ya podía ver las primeras casas del pueblo, lo cual me dio algo de alivio, hasta que noté que no eran 2,
sino muchas. Una docena de pequeñas llamas amarillas flotaba sobre el camino. Parpadeaban como luciérnagas gigantes que se negaban a apagarse. Al verlas, mis cabras empezaron a ponerse nerviosas. Algunas se detenían en seco, otras querían correr sin rumbo. Las jalaba, pero algo les inquietaba de un modo que nunca había visto. Ese comportamiento me terminó de confirmar que lo que flotaba sobre nosotros no era natural. Ahí comprendí lo que muchos en la región contaban desde generaciones atrás. Las bolas de fuego que rondaban los cerros podían ser brujas. Nunca me había interesado en esas historias. Siempre creí que eran exageraciones de gente mayor, pero esa noche, en medio del camino, no encontraba una mejor explicación. Mientras más me acercaba al pueblo, más débiles se hacían aquellas luces. Una tras otra se fueron apagando hasta que solo quedaron dos, las primeras que había visto. Luego desaparecieron también, como si nunca hubieran existido. Cuando por fin pisé las calles iluminadas del pueblo, sentí por primera vez que podía respirar. Fui con los vecinos para contar lo que me había sucedido. La mayoría me escuchó en silencio. Algunos apenas levantaron una ceja como si quisieran creerme, pero no supieran cómo. Yo tampoco supe qué pensar. No lo había imaginado. Mis cabras lo confirmaban con su comportamiento. Sin embargo, nunca volví a ver algo parecido. Por meses salía al monte con una desconfianza que no me dejaba en paz. Todavía hoy no sé qué fue lo que me siguió aquella tarde. La segunda historia no es mía, sino de mi madre, cuando vivía en la Sierra Poblana. Ella siempre ha dicho que allá, en el campo, si uno escucha animales demasiado cerca, perros, gallos, caballos, gatos, y no ve absolutamente nada alrededor, es porque él anda rondando. No importa la hora, uno debe dibujar una cruz en la tierra, escupir 3 veces y rezar. Luego, salir de ese lugar sin mirar atrás. Mi madre estaba piscando maíz junto con su familia. En un momento se apartó para hacer sus necesidades entre el pasto alto. Justo cuando se acomodaba escuchó el sonido de varios caballos corriendo. Se levantó de inmediato pensando que alguien del pueblo había soltado a los animales, pero por más que estiraba el cuello entre el pastizal, no veía sombra alguna. El ruido, sin embargo, sonaba a unos cuantos pasos. Intentó terminar rápido para volver con los demás, pero entonces escuchó la voz de su hermano Julio gritando su nombre. Él venía corriendo y, detrás de él, toda la familia salía del terreno sin detenerse. Mi madre se reunió con ellos preguntando qué ocurría. Julio solo le dijo: ¿No escuchaste? No hay caballos. Papá dice que es el chaneco. En el camino hacia la casa, su padre se detenía cada tanto para dibujar cruces en la tierra y escupir, siguiendo la costumbre del pueblo. No era tarde. Serían las 3 o 4 de la tarde. Toda la sierra estaba iluminada y aún así algo invisible corría junto a ellos. Al llegar, cerraron puertas y ventanas. Pasaron horas en silencio hasta que, ya de noche, el sonido regresó. Cascos golpeando la tierra justo afuera, resoplos y movimiento como si los animales rodearan la casa. Ningún perro ladró, como si no existiera nada que ellos pudieran detectar. Su familia pasó la noche en vela, excepto mis abuelos, que se quedaron vigilando hasta que salió el sol. Al amanecer, no había huellas, ni rastro, ni señal de que algo hubiera estado allí. Esa fue la única vez que el chaneco los espantó de verdad. Y aunque yo no viví eso, crecí escuchándolo lo suficiente como para entender que no todo lo que se mueve en el campo tiene forma. Cuando era joven, mi abuelo se encargaba de pastorear los chivos y las ovejas de la familia. Era una de sus tareas de todos los días, desde que el sol apenas calentaba los montes. Por donde él andaba casi nunca se veía gente. Eran parajes amplios, silenciosos, donde lo único que se movía eran los animales y alguna que otra brisa seca que corría entre los matorrales. Él mismo admitía que en esos años era tremendo y muy distraído. Varias veces dejaba el rebaño comiendo mientras él se ponía a jugar con su perro en las colinas cercanas. Una vez, cuando fue a pastorear acompañado de sus padres, aprovechó un descuido de ellos para alejarse y subir una loma que siempre lo llamaba la atención. Esa tarde subió más alto que de costumbre, hasta llegar a la misma cima. Desde ahí vio, a lo lejos, un pastizal increíblemente verde, distinto al terreno seco donde siempre pastaban los animales. Se quedó un buen rato mirando aquel claro
preguntándose por qué jamás lo había visto antes. Se dijo que la próxima vez que fuera solo llevaría su rebaño hasta ese lugar. A los pocos días le tocó pastorear sin compañía. Mi abuelo recordó el pastizal del que se había quedado con ganas, así que decidió irse hasta allá con todos los animales. Para su mala suerte, el camino no era tan sencillo como había imaginado. Tenía que subir un cerro empinado y pasar cerca de una caverna que en el pueblo siempre señalaban como peligrosa. Pero mi abuelo era de esos muchachos duros de cabeza que no se echaban para atrás aunque el camino se pusiera feo. Siguió adelante con tal de llegar a esos pastos verdes que tanto lo habían impresionado. Después de más de media hora caminando bajo el sol, por fin llegó al lugar. Se quedó sorprendido. Toda la planicie parecía un paraíso para sus animales, llena de hierba fresca y húmeda, como si siempre hubiera llovido ahí. También se preguntó por qué nadie de los vecinos se acercaba a pastar en un sitio tan bueno. Le pareció raro, pero no le dio mucha mente. Se sentó bajo un árbol, soltó el rebaño y dejó que comieran tranquilos. Pasaron varias horas. El cielo empezó a ponerse anaranjado y era momento de volver, cuando escuchó un llanto claro, como de un bebé. Su perro, que estaba acostado a su lado, se levantó de golpe y empezó a ladrar sin control. Mi abuelo, confundido, miró a todos lados. Él no había visto a nadie pasar en todo el día, así que no entendía de dónde podía salir ese sonido. Para no quedarse con la duda, se levantó y siguió el llanto. A cada paso que daba se daba cuenta de que el sonido venía de la caverna que había pasado más temprano. Aquella caverna a la que la gente del pueblo no se acercaba ni por equivocación. Justo cuando iba a entrar, su perro se le tiró a los pantalones, alándolo como si quisiera detenerlo. Pero mi abuelo pensó que quizá alguien había dejado abandonado a un bebé, o que algo grave había pasado, y se soltó del perro para seguir. Apenas entró unos metros, el llanto retumbó más fuerte, como si estuviera ahí mismo, escondido entre las sombras. El perro no dejaba de ponerse delante de él, cruzándose en su camino para evitar que siguiera avanzando. Mientras más adentro iba, más difícil se le hacía respirar. Sentía el pecho apretado, como si el aire se espesara y ya no le alcanzara para llenar los pulmones. Pero el llanto seguía, insistente, como si lo llamara. Fue en ese momento que mi abuelo recordó lo que la gente del pueblo decía desde hacía años, que en esa caverna vivía algo que se llevaba a los muchachos que entraban solos. No hablaban de un fantasma ni de una bruja, sino de algo más viejo, algo que imitaba voces para engañar. Ese pensamiento lo golpeó de repente, y sin pensarlo dos veces salió corriendo de la cueva con todas las fuerzas que le quedaban. Apenas tocó la luz del atardecer, el llanto se escuchó más fuerte aún, como si aquello lo persiguiera. No se atrevió a mirar atrás, solo siguió corriendo hasta llegar donde estaban los animales. Desde lejos vio la luz de una linterna acercarse. Era su padre, que lo venía buscando porque se había tardado demasiado. Cuando su padre lo alcanzó, lo vio temblando y con los ojos aguados. Pensó que estaba llorando por miedo al castigo y le dijo que eso no le iba a salvar de nada. Pero mi abuelo le dijo que no lloraba por él, sino porque algo dentro de la caverna lo había llamado con voz de bebé. Su padre, serio, le preguntó si había ido a pastar cerca de esa cueva. Mi abuelo respondió que sí, porque ahí el pasto era mejor que en ningún otro lado. Su padre le dijo que jamás volviera a poner un pie en ese sitio, porque allí siempre espantaban, y que por eso ningún vecino llevaba animales a aquel lugar. Esto me pasó hace ya algunos años, allá por el sur de Bolívar, en una zona de monte cerrado, entre caminos de tierra y potreros solitarios. Mi tío tenía un terreno grande, lleno de pastizales y árboles viejos. Me pidió que le echara una mano con unas vacas que tenía pastando por allá. Yo me iba entre semana a dormir en un rancho viejo, un jacalito hecho de tabla y zinc al lado del potrero. A veces se quedaba un primo conmigo, pero esa vez me tocó solo. El terreno quedaba lejos del caserío, casi una hora caminando desde la carretera. Sin luz, sin señal, sin nada. De noche no se oía ni una moto, solo el zumbido de los grillos, el soplo del viento y el ruido de algún animal moviéndose entre la hierba. Por esos lados decían que las brujas se paraban en los árboles secos o sobre los palos de mango, y que si uno quería que no se metieran con el ganado, había que poner un espantapájaros, pero no uno cualquiera, no de trapos viejos, no señor.
Tenía que ser hecho con ropa de alguien que ya hubiera muerto, y con sal en el pecho para espantar lo malo. A mí esas cosas nunca me dieron miedo. Pensaba que eran supersticiones de gente mayor. Pero un día, mi tío me dijo que el último ternero había amanecido con el cuello torcido y sin una gota de sangre, y que el único remedio era poner el muñeco. Nos pusimos a hacerlo una tarde. Usamos un palo en cruz, un pantalón viejo que había sido de mi abuelo, una camisa blanca llena de agujeros y un sombrero de paja que olía a humedad. Lo amarramos con cabuya y lo clavamos frente al potrero, justo en la parte donde más soplaba el viento. Cuando el sol se metía, ese muñeco se veía raro, con los brazos extendidos, como si se estirara después de un largo sueño. Mi tío le echó un puñado de sal en el pecho y dijo: «Ahí está, que espante lo que venga». Yo me reí. La primera noche todo tranquilo, dormí bien, pero la segunda, como a las 3 de la madrugada, me despertó un ruido de ramas tronando, como si algo pesado hubiera caído cerca del cerco. Me asomé por la ventanita del jacal y vi el espantapájaros moviéndose. No mucho, apenas un poco, pero sí se movía. Pensé que era el aire, pero no hacía viento. El cuerpo del muñeco se doblaba hacia adelante como si intentara bajarse del palo. Le apunté con la linterna y se quedó quieto. Pero el sombrero ya no estaba derecho. Lo tenía ladeado, como si lo hubiera girado para mirarme. Me regresé al catre, pero ya no pude dormir. Escuchaba todo. Juraría que oí pasos, no humanos, sino arrastrados, como si el cuerpo de quien caminara pesara más de un lado. Cada paso sonaba más cerca, hasta que se detuvieron justo afuera del jacal. Me tapé con la cobija, apreté los dientes y sentí el corazón latiéndome en la garganta. No hubo golpes ni respiración, solo silencio. Al amanecer salí, y el espantapájaros estaba tirado boca abajo, no caído por el viento, sino como si se hubiera arrastrado solo. El palo seguía clavado, pero el cuerpo estaba a unos metros más allá. Le faltaba una mano, o más bien el guante que sea de mano, y el relleno estaba mojado y olía feo, como a animal muerto. Lo amarré más fuerte y traté de convencerme de que algún perro lo había tumbado. Esa tarde le conté a mi tío, y él, sin dejar de mirar al suelo, me dijo serio: «Si lo vuelves a ver tirado, no lo levantes». No explicó más, solo eso. Pero esas palabras se me quedaron grabadas. Lo que camina en la noche no quiere compañía. La tercera noche no dormí. Me quedé con la lámpara encendida, esperando, sin saber qué. Las vacas mugían bajito, como inquietas. De repente el aire cambió. No soplaba fuerte, pero traía un olor raro, como a tierra húmeda mezclada con algo dulce y podrido. Salí despacio, con la linterna en la mano. El espantapájaros ya no estaba en el cerco. El palo seguía allí, clavado, pero el cuerpo no. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Alumbré en todas direcciones hasta que escuché detrás de mí el crujido de la paja, lento, como cuando se pisan hojas secas. Me volteé y lo vi. Estaba a unos metros, con los brazos caídos, la cabeza ladeada y el sombrero puesto al revés. La camisa se movía sola, como si respirara. Me quedé helado. Le apunté con la luz y el reflejo brilló en los botones del pecho. Retrocedí sin dejar de alumbrar y el muñeco dio un paso, torpe, arrastrado. Quise gritar, pero no me salía la voz. Corrí al jacal y cerré la puerta. Desde adentro escuché cómo algo rascaba la madera despacio, con paciencia. No dormí nada. Al amanecer, el espantapájaros estaba de nuevo en su lugar, clavado, derecho, pero ahora tenía puesto mi sombrero. Ese día hasta el aire se sentía distinto, pesado, con neblina baja que se arrastraba por el suelo. Ni gallos ni pájaros cantaban. El campo estaba mudo. Me acerqué con un nudo en el estómago. El rostro del muñeco, que antes era un costal pintado con carbón, tenía una marca nueva, una cruz quemada en la frente, y los ojos, que antes estaban parejos, ahora parecían mirar en direcciones distintas, uno hacia mí. No le conté nada a mi tío. En el campo, cuando algo se ve raro, la gente no pregunta, solo dice, algo anda, y sigue su camino. Todo ese día las vacas estuvieron inquietas, pateando el suelo y echando espuma por la boca, como si olieran algo que nosotros no podíamos ver. El aire seguía trayendo ese olor dulce, el mismo de la noche anterior. Por la tarde pasó don Lauro,
un señor del caserío, de esos que saben de plantas, rezos y cosas del monte. Venía a dejarme un recado de mi tío. Mientras hablábamos, se quedó mirando fijo hacia el potrero. «¿Desde cuándo tienes eso ahí?», me dijo señalando el espantapájaros. Le conté cómo lo habíamos hecho y me dijo sin quitarle la vista: «Eso no está hecho para espantar pájaros, mijo. Eso es un guardián viejo de los que llaman». Yo me reí pensando que hablaba en chiste, pero él continuó serio: «No lo toques más, y si lo ves moverse, no corras. Solo di, no soy para ti, y métete al rancho. Aunque te hable, no le contestes». No sé por qué, pero sus palabras me dieron frío. Cuando se fue, el sol ya bajaba y el muñeco parecía inclinarse hacia el lado donde el cielo se tornaba naranja. Esa noche el aire dentro del jacal estaba caliente, sofocante. De pronto olí humo, pero no de leña. Era como si quemaran tela vieja. Salí, y no había nada encendido. Solo el espantapájaros allá quieto, con la camisa moviéndose sola. Te juro que respiraba. Se inflaba y desinflaba despacio, como si tuviera pecho. Regresé al catre con el corazón a 1000. Me tapé la cara con el sombrero, como niño. Entre el canto de los grillos empecé a oír un silbido, bajo, largo, como si viniera de debajo de la tierra. Cada vez que sonaba, me recorría un escalofrío. A la tercera vez, se oyó un roce en la pared, como uñas raspando la madera. Tomé la lámpara, la encendí, pero la luz parpadeó 2 veces y se apagó sola. Afuera, el silbido se volvió más agudo, como un lamento. Me quedé inmóvil, sintiendo que el sonido se alejaba poco a poco hasta que volvió el silencio. Al amanecer encontré una línea de ceniza alrededor del jacal, como si alguien hubiera caminado dejando huellas de polvo negro. Cuando miré al espantapájaros, el rostro del costal tenía los ojos entrecerrados. El día anterior estaban bien abiertos. No dormí esa noche. Me llevé el ganado al corral más abajo, aunque quedara lejos. Desde ahí podía ver al muñeco, de pie, inmóvil, con el sombrero puesto. No soplaba aire, pero el sombrero se movía despacio, como si me saludara. Me quedé con las vacas, machete en mano, sabiendo que, si esa cosa quería entrar, el machete no serviría de nada. Solo se escuchaban los animales y a lo lejos un chillido que venía del monte, como el grito de algo que no era de este mundo. Da miedo pensar que el espantapájaros siguiera ya de pie, aunque no pudiera verlo. Así que intenté no mirar hacia el potrero, pero cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba su silueta quieta en la oscuridad. No sé si dormí, pero amanecí con la boca seca, el cuerpo entumido y un olor como a fuego viejo, como si alguien hubiera hecho una fogata. Caminé hasta el rancho y desde antes de llegar supe que algo no andaba bien. No se oían los perros y el espantapájaros ya no estaba en el palo. El tronco seguía clavado, torcido, como si algo pesado se hubiese colgado de él. A unos metros del barro estaban las ropas, aunque no todas. La camisa estaba medio enterrada y el costal que hacía de cabeza se había quemado por dentro, como si le hubieran prendido fuego sin dejar rastro por fuera. Me acerqué sin querer hacerlo, con el machete en la mano. En la tierra había huellas, pero no eran de botas. Eran marcas raras, como alargadas, hundidas hacia atrás, como si alguien hubiese caminado con los talones y los dedos al revés. Me agaché y toqué la tierra húmeda. Entonces escuché un zumbido bajito, que venía del costal. Lo levanté con la punta del machete y el costal se movió apenas, como si dentro hubiera un animal atrapado. Me dio escalofrío. Esa misma tarde fui al pueblo a buscar a don Lauro, el de las hierbas, que vivía junto a la carretera vieja. Cuando le conté lo que había visto, solo bajó la mirada y dijo: «No, mijo, yo ya no te puedo ayudar». Lo miré confundido y él siguió: «Lo que vos hiciste fue darle cuerpo. Esa ropa era de alguien. Cuando le metiste sal, lo llamaste. Ya no es un muñeco, ya despertó». Me quedé mudo, no sabía qué contestar. Le expliqué que había sido mi tío el que me dijo que pusiera la sal, que así se espantaban los malos aires. Don Lauro negó con la cabeza y murmuró: «Si oís silbar, no voltees. Si olés humo dentro de la casa, no salgas. El humo es la forma que tiene para entrar». Esa noche llovió, pero la lluvia caía raro, sin ruido, como si no quisiera tocar la tierra. Me quedé sentado con la lámpara apagada mirando la puerta.
Afuera no se oía nada, solo el golpeteo de algo contra el alambre, como si alguien caminara alrededor. En un momento me pareció escuchar mi nombre. No era una voz de hombre ni de mujer, era como un susurro, como si alguien hablara desde dentro de la madera. No contesté, pero el sonido seguía, más bajito y más cerca, hasta que lo sentí pegado al oído. El olor a humo volvió, más amargo, más pesado. Venía del suelo, del catre, de mi propia ropa. Me levanté y abrí la puerta. En medio del potrero estaba el espantapájaros otra vez. Ya no tenía palo. Se sostenía solo, derecho, con la cabeza gacha como esperando. No se movía, pero el costal del pecho se inflaba y desinflaba lentamente, como si respirara. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto se escuchó un silbido, esta vez más fuerte, que venía de todas partes, del suelo, del cielo, del aire. Los perros empezaron a ladrar a lo lejos y el espantapájaros levantó la cabeza despacio. No tenía ojos, solo los agujeros negros del costal, pero de ahí salía una luz pálida que alumbraba el suelo. Pensé que podrían ser luciérnagas, pero ¿cómo movía la cabeza así? En un parpadeo vi que detrás de él había otras figuras, muchas, delgadas, torcidas, como si todo el campo estuviera lleno de espantapájaros. Me eché para atrás, la lámpara se apagó sola y el viento se fue en seco. Empujé la puerta y me encerré, pegando el hombro contra la madera. Afuera se oía cómo algo caminaba alrededor del rancho, despacio, arrastrando los pies. El techo crujía y el aire olía a ceniza. Luego, en un instante, el sonido se fue, pero el olor siguió, más fuerte, metiéndose entre las rendijas. Cuando amaneció, la puerta tenía unas marcas negras, como de dedos, y en el suelo, justo al pie, un círculo de sal derretido por la humedad. Fui al pueblo a contar lo que pasó, pero nadie me creyó. Decían que lo que vi no era un espantapájaros, sino el que cuida los límites. Según los viejos del lugar, cada vereda tiene uno distinto. Dicen que si lo despertás, se queda contigo hasta que otro lo haga de nuevo. Desde esa noche no volví al rancho. Dejé las vacas, la lámpara, el machete, todo. Caminé hasta el pueblo empapado, con la cabeza revuelta. El aire olía raro, como quemado, aunque no se veía ni una fogata. A lo lejos, todavía se alcanzaba a ver el palo del espantapájaros, clavado solito en medio del potrero. Por más que caminaba, sentía que algo me seguía, una sombra larga que no se despegaba del suelo. Me quedé unos días en casa de una tía, pero no dormía. Pasaba las noches despierto, escuchando el viento. Una madrugada tocaron la puerta, 3 golpes secos. Mi tía pensó que era mi tío que volvía del trabajo, pero cuando abrió no había nadie. En el umbral solo había un puño de paja mojada. Ella lo barrió y lo echó al fogón. El humo que salió no era normal. No olía a paja ni a madera. Era dulce, pesado, el mismo olor de aquella noche, tierra caliente y humedad vieja. Al día siguiente fui a buscar a don Lauro, pero me dijeron que había muerto 2 días antes. Los vecinos contaron que su patio amaneció lleno de ceniza, y en el corral encontraron un palo clavado con un costal encima. Nadie quiso acercarse, yo tampoco. Sentí que si lo hacía, no podría irme. Dicen que don Lauro había hecho otro espantapájaros para quitármelo a mí, pero fue él quien terminó con la marca. Me regresé a la ciudad e intenté seguir con mi vida, aunque a veces, sin razón, el olor vuelve. No hace falta que sea de noche. A veces basta con quedarme quieto para que el aire traiga ese olor dulce y ese silbido bajito, casi imperceptible, pero que se queda pegado al oído. Hace poco fui a visitar a mi mamá. Pasamos por el camino viejo que lleva al potrero donde todo empezó. No le dije nada, pero desde el carro alcancé a ver, en medio del campo, una figura delgada con un sombrero colgando y los brazos extendidos, igual que antes. Mi mamá me vio por el espejo y me dijo con voz baja: «No lo mires». Ni le pregunté cómo sabía. Seguí manejando, con las manos sudadas en el volante.
El aire se volvió espeso y olía a humo. En el parabrisas se pegó una brizna de paja, mojada. La quité y dejé que el viento se la llevara. Dicen que en los campos del sur de Bolívar, cuando un espantapájaro se cae y nadie lo levanta, la tierra lo reclama, y también al que lo hizo. Me llamo Óscar y soy del pueblo de San Cristóbal, en Chiapas. Quiero contarles algo que pasó hace muchos años, cuando todavía era un muchacho y ayudaba a mi padre en el campo. En aquel entonces vivíamos en una pequeña casa de madera rodeada de monte y sembradíos. Era un lugar tranquilo, aunque todos sabíamos que el cerro que quedaba detrás del pueblo guardaba cosas que era mejor no ir a buscar. Una de esas cosas era la historia de una enorme serpiente que, según los más viejos, vivía en las cuevas del cerro. Decían que tenía el tamaño de un tronco de ceiba, que se comía a los animales que se acercaban demasiado y que, si alguien la miraba a los ojos, no volvía a ser el mismo. En ese tiempo yo pensaba que todo eso eran cuentos de abuelos para asustar a los niños y evitar que fuéramos a jugar al monte. Pero con los años aprendí que en mi pueblo los cuentos casi siempre tienen algo de verdad. Todo empezó una temporada de sequía. Los animales del pueblo comenzaron a desaparecer sin explicación: vacas, chivos, perros, incluso gallinas dentro de los corrales. Al principio, algunos decían que eran coyotes, otros que algún jaguar se había acercado desde la sierra. Pero los animales aparecían muertos, sin una sola gota de sangre, como si algo se las hubiera chupado. Una noche, mi padre y yo decidimos montar guardia en el corral. Nos escondimos entre los matorrales con una lámpara de petróleo. El aire estaba tan quieto que se podía escuchar el zumbido de los grillos. Pasaron las horas y no se oía nada, hasta que de pronto los perros comenzaron a aullar desesperados. Entonces la vimos. Salió de entre los árboles una serpiente tan grande que el suelo temblaba cuando se movía. Su piel brillaba con el reflejo de la luna y su cuerpo parecía no tener fin. Pero lo que más nos heló la sangre fue su cabeza. No era de serpiente. Tenía rostro de mujer. Una mujer hermosa, con cabellos negros y largos que caían como si fueran parte de su cuerpo escamoso. Sus ojos eran claros, casi plateados, y su boca sonreía como si supiera exactamente el miedo que nos causaba. Mi padre quiso rezar, pero la voz no le salía. Yo apenas podía respirar. Aquella cosa se deslizó hasta el corral y empezó a rodearlo. Las vacas se movían inquietas, algunas se tiraban contra las cercas tratando de huir. Fue entonces cuando la criatura levantó su cabeza y nos miró directamente. Nunca voy a olvidar esos ojos. Era como si me mirara el mismo diablo disfrazado de mujer. De pronto escuché su voz, una voz dulce pero que retumbaba dentro del pecho. «¿Por qué me miras, muchacho?», dijo. «¿Acaso quieres seguirme?». Sentí un escalofrío tan fuerte que pensé que iba a morir ahí mismo. Mi padre logró reaccionar y gritó una oración, una de esas que le enseñó el cura del pueblo. En ese instante la serpiente soltó un chillido espantoso y se retorció. Luego se arrastró hacia el monte y desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un olor a azufre y flores podridas. Cuando amaneció, el corral estaba destrozado, las vacas muertas y el suelo lleno de marcas de arrastre. Mi padre me prohibió hablar de lo ocurrido con nadie, pero al poco tiempo la gente del pueblo empezó a decir que la habían visto de nuevo, siempre cerca del río o de los caminos solitarios. Dicen que esa serpiente no era un simple animal, sino una mujer que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para vengarse de un hombre que la traicionó. El castigo fue eterno: vivir convertida en una bestia que nunca deja de tener hambre. Desde entonces, en San Cristóbal nadie se atreve a salir de noche si escucha silbar entre los árboles, porque dicen que cuando el viento sopla y se escucha ese silbido fino, es la serpiente con cabeza de mujer buscando a quien la mire, para llevárselo con ella. La bruja de la milpa. Estoy seguro de que nunca han oído hablar de Santa Catarina, un pueblito perdido entre los cerros de Oaxaca. Es un lugar pequeño, con calles empedradas y una iglesia que casi siempre está vacía, salvo los domingos, cuando la gente se levanta muy temprano para acudir a misa. Pues bueno, yo nací y crecí ahí, entre el calor del sol y el olor del maíz. Mi familia siempre ha vivido de lo que siembra, como el resto de las personas del pueblo, y por mucho tiempo todo estuvo tranquilo.
Pero una noche todo cambió. Todo comenzó cuando mi milpa, que estaba bien cargada, empezó a quedarse vacía de la nada. Al principio pensé que eran mapaches o algún vecino de mano larga que iba a hurtar por las noches. Por eso no dije nada, solo apretaba los dientes y sembraba de nuevo. Sin embargo, una mañana, cuando fui a revisar las mazorcas, noté algo raro. Estaban mordidas y había tierra suelta por todo el terreno. En ese momento supe que aquello no era normal. Quien se metía a mis tierras no era una persona, y tampoco un animal cualquiera. Una tarde fui al pueblo a comprar veneno para esos animales y me encontré con un compadre. Le conté lo que estaba pasando y él, al escucharme, se puso serio y me dijo que tuviera cuidado porque algo raro andaba ocurriendo por las noches. «Es la bruja del milpo, compadre», me dijo en voz baja. Yo me reí. «¿Brujas?», pregunté con duda. «No creo en esas cosas». «Créame», me respondió. «Varios del pueblo la han visto rondando por las milpas de noche, una mujer flaca que se come el maíz y deja todo revuelto». Aquello me pareció una historia absurda, pero aún así algo dentro de mí me dejó intranquilo. Decidí que esa misma noche me quedaría a vigilar mi terreno. Cuando cayó la oscuridad, tomé un machete y una lámpara de esas que apenas alumbran y me escondí entre los surcos de maíz. El aire estaba pesado, el canto de los grillos era lo único que se oía, y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Las horas pasaban lentas, y yo ya estaba por rendirme cuando vi algo moverse entre las plantas. Era una sombra. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que creí que me delataría. Prendí la lámpara de golpe para asustar al intruso, y ahí estaba. Se trataba de una mujer, delgada, envuelta en un rebozo, arrancando las mazorcas como si nada. «Oiga», le grité, «¿qué chingados hace con mi milpa?». No me respondió. Se quedó quieta como si no me hubiera escuchado. Entonces me acerqué unos pasos más, y fue ahí cuando la mujer se dio la media vuelta. Dios mío, tenía el rostro blanco como el hueso, una calavera sin carne, y sus ojos eran 2 hoyos negros que parecían mirarme hasta el alma. Retrocedí de golpe, casi caigo al suelo del susto, pero lo peor vino después. Las piernas de esa cosa, que parecían normales, comenzaron a transformarse frente a mí. Se convirtieron en patas de cabra, negras y cubiertas de pelo. Cuando esa criatura empezó a avanzar hacia mí, no lo pensé 2 veces. Tiré la lámpara y corrí como nunca en mi vida lo había hecho. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, solo recuerdo que llegué al pueblo gritando y sudando frío. Al día siguiente fui a buscar al cura para que bendijera mi terreno, pero el padre, muy tranquilo, me dijo que no anduviera contando cosas como esa, que los cerros a veces guardan secretos que es mejor no molestar. El Señor del Monte. Mi nombre es Jorge y durante 8 años he guardado silencio sobre algo que viví junto a mi padre, Roberto. Juramos no hablar de aquello, pero el peso de ese recuerdo se ha vuelto insoportable. Lo que vivimos aquella noche no tiene explicación y nadie nos creería si lo contáramos. Sin embargo, necesito liberarme de esa carga. Mi padre nació en un pueblo cercano a Culiacán, donde desde joven aprendió a cazar. Aunque se mudó a la Ciudad de México, nunca dejó ese hábito. Para él la caza era más que un pasatiempo, era una conexión con sus raíces. En cambio, yo nunca la aprobé. Siempre me pareció cruel matar animales por deporte, pero mi padre aseguraba que cazar era algo natural, un instinto primitivo que nos unía con la naturaleza. Aquel verano, cuando yo tenía 23 años, mi padre quiso que lo acompañara a Hidalgo, a un lugar donde tenía un amigo llamado Fernando y su hijo, Roberto. Nuestra relación estaba algo deteriorada por el divorcio de mis padres y los conflictos familiares, pero accedí a ir con él con la esperanza de acercarnos de nuevo. Llegamos a la casa de Fernando, un hombre alto, de barba espesa, que nos recibió con mucha amabilidad. Su casa era un museo de trofeos de caza, pieles, cabezas disecadas y animales colgados por todas partes. A mí me causó una sensación desagradable, pero mi padre parecía fascinado. Durante la comida, Fernando nos contó que quería cazar un tigrillo o un gato montés que se había visto rondando por la zona. Era su pieza faltante, según dijo. Yo sabía que cazar ese tipo de animales era ilegal, pero él no parecía preocupado.
Cuando cayó la noche salimos con los rifles, linternas y mochilas. Caminamos durante horas por el monte, esperando encontrar alguna presa. El silencio y la oscuridad me ponían nervioso. Pasada la medianoche llegamos a un claro, y ahí frente a nosotros aparecieron 2 gatos monteses. Pero no estaban solos. A su lado, de pie, había un anciano con sombrero de palma y un bastón. Mi padre se tensó al instante. Dijo que nos fuéramos, que aquello no le daba buena espina, pero Fernando insistió en quedarse. Si disparamos, el viejo se va a asustar y se irá, dijo con una sonrisa confiada. Es mi oportunidad. A pesar de nuestras advertencias, levantó el rifle y apuntó al tigrillo. En ese momento, una voz profunda retumbó por todo el monte. Ellos son míos. Váyanse de aquí, dejen a mis animales. La voz parecía venir de todas partes, fuerte y helada, como si el bosque mismo hablara. Yo sentí que algo dentro de mí se congelaba. Mi padre bajó el arma y me dijo en voz baja que nos fuéramos. El hijo de Fernando también estaba aterrado, pero su padre no hizo caso. El anciano seguía de espaldas. Fernando le gritó algo y comenzó a acercarse a él. De pronto el viejo giró apenas el rostro, lo suficiente para que Fernando lo viera, y en ese instante cayó muerto, sin emitir un solo sonido. Nos acercamos corriendo, pero el anciano y los gatos ya no estaban. Desaparecieron como si nunca hubieran existido. Fernando estaba pálido, con los ojos abiertos y la expresión de un miedo indescriptible. Decidimos mentir. Dijimos que había sufrido un infarto mientras cazábamos. Nadie habría creído lo contrario. Con el paso de los días mi padre cambió. Nunca volvió a hablar de caza, ni volvió a tocar un rifle. Decía que lo que vimos esa noche era un aviso. Yo, en cambio, tuve pesadillas durante meses. Sentía que el bosque me observaba cuando cerraba los ojos. Años después escuché relatos sobre el dueño del monte, un espíritu protector de los animales que castiga a quienes destruyen su hogar o derraman sangre en su territorio. Todo encajó. El anciano que vimos aquella noche no era un hombre común, era el guardián del bosque, y el señor Fernando pagó el precio de su arrogancia. Desde entonces, mi padre y yo nos acercamos más, pero ya no en el monte. Ahora compartimos otras cosas, partidos de fútbol, polos, caminatas tranquilas. Él no lo dice, pero sé que aquella noche le cambió la vida. Yo también aprendí la lección. Respeto cada forma de vida, incluso las que me causan miedo o repulsión, y cada vez que escucho el canto de un animal en el silencio del bosque, recuerdo esa voz poderosa diciendo, ellos son míos, y me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiéramos obedecido? Yo trabajaba en una finca rumbo a San Juan de la Vega. Éramos 4 chambeando. Yo traía todavía tierra en las uñas, el olor del diésel pegado a la playera, y nos sentamos en una casita pegada al granero. El piso era de tierra pisonada, un fogón chiquito tiraba poquita luz, el café de ollita hervía, sabía a canela y a humo, y había uno que otro pan medio duro. Pero ya sabes, es lo que hay. Como siempre pasa, se empieza la plática, de esas que se calientan solas, que si las brujas, que si los nahuales, que si las luces que se ven allá por el cerro cuando no hay luna. Yo, de bocón, dije, esas son puras cosas de gente asustada. Uno cansado ve lo que sea. Sí, así era yo, burloncito. Total, que entre palabras y risas, uno de los hijos del dueño, un morrillo serio, me suelta. Si quieres ver, nomás no corras, ni le hables. ¿Ver qué? Pregunté. La luz mala. Me reí, no fuerte, solo un poco, porque la voz del señor dueño se metió por encima de todo el chisme. Dijo bajito, con ese tonito de papá que te acomoda sin gritar. Respeten la noche. De pronto cayó ese silencio raro que se siente en el campo. Cuando el café se empieza a terminar, la lumbre se queda roja, ni viva ni muerta. Nos acostamos en los catres. Yo pegado a la puerta como el menso que se sienta en el pasillo del cine. Me quedé viendo la lucecita del fogón que hacía sombras en las paredes, ese parpadeo que te va durmiendo. Creo que me fui, no sé cuánto, porque me despertó un ruido. No era fuerte, era como alguien arrastrando la suela sobre la tierra. Pensé, ha de ser algún perro. Ya iba a voltearme cuando vi, por debajo de la puerta, un resplandor raro. No era blanco como foco ni naranja como lumbre. Era entre amarillo y verdoso, y se movía despacito, como si respirara. Me senté.
Sentí el frío en las plantas de los pies y me vino a la cabeza la vocecita esa. No le hables. Mira que yo no soy de hacer caso, pero ahí me quedé viendo la rendija. No aguanté. Me paré, empujé la puerta apenas lo suficiente para asomar la cara y ahí estaba. Una bola de luz del tamaño de una pelota, flotando bajita, a unos 30 centímetros del suelo, dando vueltas lentas, como buscando algo. No hacía ruido ni echaba humo, pero el olor cambió. El aire se puso pesado. Sentí como si me hubieran puesto una moneda en la lengua. Sabor a metal que no se quita. Atrás de mí alguien se incorporó y me dijo, ¿qué ves? Ya estaban todos despiertos, sin hacer bulla. El hijo del dueño estaba parado sin camisa, con un escapulario colgándole del pecho. Me miró como diciendo, ¿qué vas a hacer? Yo traía en la bolsa una lamparita de mano. Me la puse en la palma, la encendí y apunté hacia esa cosa. Se apagó un segundo como cuando le echas luz a los ojos de un gato y parpadea al instante, pero luego empezó a brillar más fuerte, como si se hubiera enojado por la molestia. Dio un brinquito hacia mí. No fue imaginación. Sentí el aire helado en la cara, como cuando alguien corre y te alcanza la corriente. Ahí se me bajó lo valiente. Me metí de espaldas, me pegué en la cadera con la puerta y casi me voy de hocico. La bola se quedó pegada al marco un segundo. Se me hizo larguísimo. Luego se movió hacia el maizal, flotando sin prisa. Yo, con el corazón en la garganta, escuché a los perros aullar a lo lejos. No eran ladridos de pleito, sino esos aullidos parejos que parecen no terminar. Nadie dijo fantasma, ni bruja. Nada. El señor, sin hacer caras, se levantó. Abrió un cajoncito de madera que olía a alcanfor, sacó una bolsita de tela, la abrió y sacó una medallita de San Benito en un cordón. Me la puso en la mano como quien da un vaso de agua a alguien que se ahoga. Póntela, dijo, y no la sueltes hasta que amanezca. No era orden ni consejo, era de esas cosas que se dicen cuando ya no queda otra. Yo no soy mucho de medallitas ni de eso, pero tampoco soy menso. Me la colgué. Se sentía fría, pero al rato me dio un calorcito, como un soplo tibio por dentro del pecho. Me aflojé tantito. Pude respirar bien. El hijo del dueño se acercó a la puerta y sin abrirla dijo despacito, como si alguien lo escuchara del otro lado. No te metas. Ya te vimos, ya te oímos. Ya estuvo, pensé. ¿A quién le habla este? Él solo se persignó rápido, sin teatro. Nos quedamos ahí en los catres, sentados, con el café ya frío, oyendo cualquier cosita, porque cuando el silencio cae así, uno se escucha hasta el corazón. La bolita ya no se veía, pero de pronto se encendía una lucecita entre las pencas, como si asomara y luego se escondiera, como un niño jugando. En una de esas se apagó todo. Solo quedó el zumbido del foco de afuera y el olor ese, necio, pegado al bigote. Quise reírme de nervios, pero no pude. Tenía los dedos entumidos. El pulgar de la mano derecha se me iba para atrás solito. Me acosté con la medalla cerrada en la mano, como si fuera una piedra caliente. Te juro que cada vez que medio me dormía, sentía que alguien me miraba desde la rendija. No era una mirada mala, más bien curiosa, como cuando te pruebas unos zapatos y el vendedor te observa nomás para ver si te quedan. No dormí, mejor ni te miento. Me quedé con los ojos abiertos, viendo el techo de lámina y contando mi respiración bajito para calmarme. Cuando empezó a amanecer, el cielo apenas se pintaba de gris y se oyó otra vez el ras, ras en la tierra, pero lejos, como si esa cosa se fuera a otra parte. El ambiente se alivió, como cuando abres una ventana y se sale lo encerrado. Me senté, miré mis manos, me quité la medalla para verla de cerca. Por atrás tenía grabadas unas letras chiquitas que no entendí. Dije bajito, gracias. No supe ni a quién. Salí despacio. El frío de la mañana me pegó de lleno. El maizal estaba callado, sin luz rara. Me cayó el 20 de que la boca aún me sabía a metal, como si hubiera mordido un clavo. No dije nada. Me guardé la medalla por dentro de la playera y me quedé parado, oliendo a tierra y café rancio, con la sensación de que alguien me había medido por dentro, que me dejó pasar no porque yo fuera gran cosa, sino porque así tocó. Ese día amanecimos raros, no desvelados, no crudos, raros, el cuerpo pesado,
la cabeza lenta, los oídos zumbando. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Yo traía la boca amarga, con el mismo sabor a metal. Uno de los muchachos murmuró que olía raro, como a fierro mojado. El viejo solo respondió: «Es el olor del amanecer en el campo. Ya váyanse a trabajar». Yo todavía traía la medalla puesta y no tuve valor de quitármela. La neta, sí me daba cosa. Sentía que si me la quitaba iba a regresar eso que andaba allá afuera. No sé cómo explicártelo, pero me daba miedo hasta el aire. Fui a trabajar con la medallita colgada bajo la camiseta. A cada rato me la tocaba, sin querer, solo para asegurarme de que seguía ahí. El sol salió flojito. El campo se veía distinto, más callado. Donde la noche anterior se había metido la luz, el pasto estaba raro, seco, como chamuscado, pero no negro. Una mancha perfecta, redonda, del tamaño de una mesa. Me agaché y toqué la tierra. Estaba tibia. El sol aún no pegaba fuerte, así que no tenía por qué estar así. La olí, y ahí estaba ese olor que me va a perseguir toda la vida, como a hierro viejo, como a monedas mojadas. Olor feo, pesado, que se mete en la nariz y se queda en la garganta. El viejo también lo notó. Se agachó, tocó la tierra y dijo algo que se me quedó grabado. «Ya pasó por aquí». No dijo más, no explicó qué era ni por qué. Seguimos la jornada, pero yo no estaba tranquilo. Los perros andaban inquietos, ladraban hacia el monte y luego se quedaban mirando. Los caballos se rehusaban a acercarse a esa parte del terreno y el aire se sentía distinto, más denso. A veces me daban punzadas en la nuca, como si alguien me observara, pero no había nadie. En la tarde, el viejo sacó una botella de agua bendita del cajón, sin decir palabra. Roció la puerta en forma de cruz. «Es para amarrar el día», murmuró. Luego me preguntó si aún traía la medalla. Le dije que sí. «Déjatela unos días», dijo. «Cuando el aire se sienta limpio ya te la puedes quitar». Esa noche, aunque estaba cansado, no me dormí fácil. Me quedé viendo el techo de lámina, oyendo cómo el viento se colaba por los huequitos. Pero el miedo no venía del viento. Era del silencio que aparecía entre cada ráfaga. No duraba mucho, apenas unos segundos, pero se sentía distinto, como si el campo contuviera la respiración. De repente me despertó una presión en el pecho, como si alguien se me hubiera sentado encima. Quise moverme y no pude. No veía nada, pero ese olor a metal estaba ahí. Respiré tan fuerte que me dieron como náuseas. Metí la mano por debajo de la camiseta y la medalla estaba calientita. Me cae. En cuanto la toqué se me aflojó el cuerpo y pude moverme. Respiré hondo, me incorporé despacio, me quedé sentado oyendo y fue cuando escuché pasos afuera, suavecitos, arrastrados, como de pies descalzos. Uno, otro más. No era un animal. Los animales pesan distinto, suenan distinto. Esto era otra cosa. Me quedé quieto casi sin respirar y los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Luego nada, solo el viento. No quise asomarme, ni loco. Me acosté otra vez con el corazón brincándome. La medalla seguía caliente. Amanecí con los ojos hinchados sin haber dormido ni una hora. Cuando salí, el viejo estaba sentado afuera con un cigarro en la mano viendo hacia el maizal. Me vio y me dijo: «¿Ya la sentiste?». Así, sin preguntarme nada más. Yo solo me quedé parado sin saber qué responder y él agregó: «No la nombres, si la nombras, vuelve». Él sabía lo de la noche, no sé cómo. Se levantó, se sacudió el pantalón y se fue. Desde ese día supe que lo peor no era verla, sino sentir que te sigue mirando aunque no esté. Esa tarde no podía concentrarme en nada. No sé si era por cansancio o por miedo, pero tenía la cabeza envuelta en niebla, me dolían hasta los ojos. Cada ruido me hacía brincar. Estaba nervioso. Uno de los morros quiso bromear con lo de la luz, diciendo que a lo mejor eran gases del pantano. El viejo solo lo miró y el muchacho se quedó callado de inmediato. No fue una mirada enojada, fue una mirada de «no andes invocando». Yo seguí trabajando, pero todo el tiempo sentía el cuello caliente, como si alguien me soplara de cerca. En el aire había un zumbido bajito, casi imperceptible, como cuando un foco está a punto de fundirse. Si te quedabas quieto, lo escuchabas mejor. Al anochecer me inventé que me dolía el estómago para no cenar y acostarme temprano.
Así me evitaba oír historias. Me recosté con la ropa puesta, la medalla debajo de la camiseta. Afuera los grillos y el viento hacían lo suyo, pero entre esos sonidos se colaba un ruido seco, como un golpe chiquito contra la tierra, repetido, sin ritmo. No me quise levantar. Cerré los ojos y me tapé los oídos con las manos. No sé a qué hora fue, pero me despertó nuevamente esa sensación de parálisis, como un peso en el cuerpo. Esa parálisis que no te deja moverte, pero la mente sigue despierta. Abrí los ojos poquito y vi una sombra parada junto a la puerta. No se movía, no respiraba, nada. Yo no podía hablar. Sentía el corazón golpeándome en la garganta. La sombra tenía algo en la mano. No sé si era una vara o un palo. De repente se inclinó despacio hacia mí, tan despacio que pensé que lo estaba imaginando. En ese momento la medalla se calentó. Lo sentí clarito. Y cuando eso pasó, la sombra retrocedió. No sé si desapareció o simplemente dejó de estar. Cuando pude moverme me quedé sentado, sudando. En la boca me sabía otra vez a metal, como cuando muerdes monedas viejas. Entonces noté algo que me heló. El aire dentro del cuarto estaba más frío que afuera. Abrí la puerta para que entrara corriente y el olor a fierro y humo se fue. Era como si hubiera estado encerrado conmigo. La mañana siguiente el viejo estaba echando agua alrededor de la casa. No me preguntes de dónde la sacó, pero olía raro, como a hierbas. Cuando me vio me dijo: «No salgas solo en la noche, aunque oigas que te llaman». Yo juré que no pensaba hacerlo. Él me miró fijo, como si no me creyera. «No, es en serio. Aunque escuches tu nombre, no contestes». Me quedé helado porque yo no le había dicho que la noche anterior había escuchado algo. No sé cómo explicarlo, pero ahí supe que esa cosa no era solo una luz. Era algo que se metía, que se te pegaba, que buscaba a quien la había visto. Desde entonces no volví a quedarme solo, pero ni así me libré. En los días siguientes, mientras trabajábamos, sentía que alguien caminaba detrás de mí. Cuando volteaba no había nadie, los otros igual, pero nadie decía nada. Era como si todos nos hiciéramos los tontos para no aceptar que en la noche se nos había metido algo. Lo peor fue cuando cayó la lluvia. Esa noche tronó fuerte, y entre cada trueno juraría que escuchaba mi nombre bajito, como si alguien lo dijera desde el campo. 3 veces lo oí, despacio, arrastrado. No sé si lo soñé o lo escuché de verdad, pero desde entonces no contesto cuando me llaman en la oscuridad, ni aunque jure reconocer la voz. Esa fue la noche que me quebró, la neta. Llovía con ganas, de esas lluvias que revientan los charcos y hacen sentir que el cielo está a ras del suelo. El sonido del agua golpeando el techo de lámina era tan fuerte que los oídos zumbaban. Aún así, entre los truenos y la tormenta, se escuchaban pasos afuera. No sé cómo explicarlo, pero el piso se estaba encharcando y, aún así, se oían claritos los pasos lentos, arrastrados, dando vueltas alrededor de la casa. Al rato se callaban y luego volvían. Entre los relámpagos juraría que veía una sombra moverse por el patio, no negra como las sombras normales, sino con un reflejo verdoso, igualito al color de aquella luz. Estabas acostado, tapado hasta la cabeza, apretando la medalla en la mano. Cada vez que caía un rayo, el cuarto se iluminaba tantito, y aunque todo se veía igual, se sentía distinto, como si algo se colara cada vez que el cielo tronaba. No aguanté más, me quité las cobijas, ya no soportaba ni el calor ni el miedo. Fue entonces cuando escuché mi nombre, clarito, entre el ruido de la lluvia. Te juro que no fue imaginación. Me llamaron bajito, como si alguien me hablara desde el otro lado de la puerta, pero con una calma que ponía nervioso. No gritaron, no insistieron, solo lo dijeron una vez, despacio. Me quedé quieto, recordando lo que el viejo me había dicho. Aunque oigas tu nombre, no contestes. No respondí, pero el cuerpo te traiciona. A los segundos, sin pensarlo, di un paso hacia la puerta. No la abrí, pero estiré la mano y fue como si la metiera en agua helada. La piel se me erizó y el pecho se me apretó. El olor a metal volvió, más fuerte, más espeso, como si lo respirara desde adentro. De pronto algo golpeó la puerta una sola vez, seco, fuerte, pero sin enojo, más bien como avisando que ahí estaba.
Luego nada, ni viento, ni lluvia, ni pasos. Todo se quedó en silencio. Salí corriendo hacia donde dormía el viejo. Lo encontré sentado, despierto, como si me estuviera esperando. Tenía un rosario en la mano, pero no rezaba. Solo me miró y dijo: «Ya se te paró enfrente». Yo no podía ni hablar. El cuerpo no me respondía. Él se levantó, agarró un poco de agua de una botellita que tenía junto a la cama, me la echó en la cabeza y dijo algo en voz bajita. No era un rezo, era como si hablara con alguien. Lo repitió 3 veces y luego me pidió que me sentara. «A ti no te quiere hacer daño, nomás te está tanteando», dijo. No dormimos más. Afuera volvió a llover, pero sin truenos. El agua caía tranquila. El viejo solo miró hacia afuera y murmuró: «Eso no se apaga, nomás cambia de dueño». Nunca supe qué responder. Al amanecer salí a ver el patio. En la tierra había 3 marcas, como dedos grandes y alargados hundidos en el lodo. Justo frente a la puerta, una pluma negra brillante mojada. La toqué con la punta del zapato y un escalofrío me subió desde la espalda hasta los dientes. La levanté con una varita y se la llevé al viejo. La vio, suspiró y me dijo que la tirara al fuego. Todo lo que deja lo hace para tentar. La pluma hizo un ruido raro al quemarse. No como los normales, más bien como cuando echas grasa en aceite caliente. Olía feo, a carne y metal. Ese día me fui. Le dije al viejo que no pensaba quedarme una noche más. No me detuvo. Solo me pidió que donde fuera que me quedara pusiera un vaso con agua cerca de la cama. La espanta lo que no tiene cuerpo, me dijo. Desde entonces no duermo tranquilo cuando llueve. No sé por qué, pero cada vez que se viene una tormenta me despierto solo antes del primer trueno. Me quedo escuchando con los ojos abiertos, esperando no oír mi nombre, porque si lo escucho otra vez, siento que esta vez sí voy a contestar.